Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar sobre cálculos renales en adultos. Este es un tema muy importante que debemos conocer, ya que es una de las principales causas de asistencia de pacientes a la sala de urgencias y la consulta externa. Su humilde servidor, Dr. Camilo Tene. Los cálculos renales y ureterales es un problema muy común de la práctica médica. Los pacientes pueden presentar síntomas clásicos como el cólico renal y hematuria. Otros pueden ser asintomáticos o tener síntomas atípicos como el dolor abdominal, náusea, poliaquiuria, disuria, dolor en el pene o dolor testicular. Los términos litiasis renal, nefrolitiasis, cálculos renales, urolitiasis son los más comúnmente utilizados para identificar a los cálculos renales. No olvidemos que litiasis proviene del término lito, que significa piedra. Es importante este tema, ya que es algo muy común. La prevalencia e incidencia, edad y sexo. Es común en hombres de 20 a 39 años, en donde la prevalencia va de 5.1 y en hombres mayores de 80 años la prevalencia es del 19.7%. En mujeres de 20 a 39 años la prevalencia es del 5.8% y en mujeres mayores de 80 años la prevalencia es del 10.6%. La tasa de recurrencia de los cálculos renales es del 10 al 30% entre los 3 a 5 años posteriores al primer episodio. La composición de los cálculos renales en su mayoría es de oxalato de calcio, alrededor del 70 a 80%. En un 15% es de fosfato de calcio. Otro componente es el ácido úrico, que representa el 8% de todos los cálculos renales. La composición de cistina es alrededor del 1 al 2% y de struvita representan el 1% de los cálculos renales. Los factores de riesgo, tenemos factores modificables y no modificables. Dentro de los modificables encontramos calcio elevado en orina. La excreción urinaria de calcio superior a 250 miligramos día en mujeres y mayor a 300 miligramos día en hombres es la principal causa de formación de cálculos de origen cálcico. Oxalato elevado en orina. El riesgo de formación de cálculos comienza a aumentar significativamente con la excreción urinaria de oxalato por encima de 25 miligramos día. La excreción de oxalato es menos del 20% de la excreción del calcio. Citrato urinario bajo. Esta sustancia es la principal inhibidora de la formación de cálculos. Una excreción por debajo de 320 miligramos día está asociada con mayor riesgo de formación de cálculos. Ácido úrico alto en orina. Los niveles altos de ácido úrico son un riesgo para la formación de cálculos. Sin embargo, el riesgo principal proviene de la persistencia de un pH urinario bajo. Volumen de orina bajo. La nefrolitiasis es una enfermedad impulsada por la concentración de volumen urinario y la concentración de factores litogenéticos. Por lo tanto, mantener un volumen bajo de orina predispone a la formación de cálculos. El objetivo aceptado es de al menos 2.5 litros de eliminación de orina al día. pH de la orina. Un pH bajo, es decir, ácido, desencadena la formación de cálculos de ácido úrico, y un pH alto, es decir, alcalino,
promueve la formación de cálculos de fosfato de calcio. Factores dietéticos. Una menor ingesta de líquidos con aumento de ingesta de calcio, oxalato, potasio, sodio, proteína animal, sacarosa, fructuosa y vitamina C se asocia con un mayor riesgo de formación de cálculos de calcio. Un mayor consumo de proteína animal y menor ingesta de frutas y verduras aumenta el riesgo de formación de cálculos de ácido úrico. Ingesta de líquidos. Una elevada ingesta de líquidos reduce la formación de cálculos. Ahora vamos a avanzar a los factores de riesgo no modificables. Antecedentes familiares. Las personas con un antecedente familiar de litiasis renal tienen un 2.6% más riesgo de desarrollar cálculos que una persona sin antecedentes. Condiciones médicas. En esto veremos algunas condiciones médicas que favorecen la formación de cálculos. El primero, hiperparatiroidismo primario. Estos pacientes son más propensos a tener cálculos de fosfato de calcio. El hiperparatiroidismo secundario no aumenta la formación de cálculos. Hipertensión primaria. Se asocia con formación de cálculos de calcio y ácido úrico. El mecanismo principal es la menor excreción urinaria de citrato. Gota. En estos pacientes son más propensos a la formación de cálculos de ácido úrico, favoreciendo además por la persistencia de orina ácida. Diabetes mellitus. Relacionado con una mayor excreción de calcio en la orina. Obesidad. Está relacionado con una mayor excreción de ácido úrico y un pH urinario más bajo. Aquí vamos a ver algunas patologías que están relacionadas con el intestino. Enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino corto, resección intestinal o cirugía de derivación gastrointestinal. Otras condiciones además que deben de ser expuestas son el riñón esponjoso y la acidosis tubular renal distal. En el riñón esponjoso medular existen cambios que causan alteraciones metabólicas con predisposición a nefrolitiasis. Y la acidosis tubular renal, el pH de la orina es demasiado alto y existen niveles bajos de citrato. Las manifestaciones clínicas de los cálculos renales. Los síntomas pueden aparecer inicialmente cuando los cálculos atraviesan la pelvis renal, al uréter. El dolor es el síntoma más común y varía desde un dolor leve y apenas perceptible hasta un malestar tan intenso que requiere analgésicos parenterales. El dolor tiene una duración entre 20 a 60 minutos y se produce por la obstrucción urinaria con distensión de la cápsula renal. El dolor disminuye posterior al paso del cálculo. El sitio de la obstrucción determina la ubicación del dolor. Obstrucción ureteral superior o pélvica renal produce un dolor en el flanco. Obstrucción ureteral inferior produce un dolor que puede irradiarse al testículo o labio ipsilateral en el caso de las mujeres. La ubicación del dolor puede cambiar a medida que migra el cálculo. Una ubicación variable del dolor puede inducir a error y en ocasiones imita un abdomen agudo o un aneurisma disecante. Posterior lo veremos en el diagnóstico diferencial. La hematuria macroscópica o microscópica se presenta en la mayoría de los pacientes con nefrolitiasis sintomática. Se detecta en el 10 a 30% de los pacientes diagnosticados con nefrolitiasis.
Otros síntomas comúnmente que se pueden incluir son vómito, disuria y urgencia miccional. El diagnóstico diferencial: la pielonefritis, dolor en costado, fiebre y piuria. La fiebre es poco común en pacientes con litiasis no complicada. Embarazo ectópico, puede confundirse con un cólico renal. Ruptura o torsión de un quiste de ovario. Esto se realiza mediante un diagnóstico por ecografía. Dismenorrea, rara vez presenta dolor en el costado. Inicia con la menstruación y se diagnostica después de excluir otros trastornos. Pacientes con aneurisma aórtico en ocasiones reciben el diagnóstico de un cólico renal. Obstrucción intestinal aguda, diverticulitis o apendicitis. Pueden presentarse con cólicos que simulan un cólico renal. Cólico biliar y colecistitis. Por lo general se presentan con dolor de costado, pero no con hematuria. Isquemia mesentérica aguda. Produce dolor abdominal que puede confundirse con un cólico renal. Herpes zóster suele ir acompañado de un exantema y no de hematuria. Aquí hay que adicionar a personas que buscan atención o narcóticos y que pueden fingir tener un cólico renal. Diagnóstico por imagen. Los estudios de imagen de los riñones, uréteres y la vejiga deben confirmar la presencia de un cálculo y evaluar los signos de obstrucción urinaria, como por ejemplo la hidronefrosis. El tamaño y la ubicación del cálculo predicen la posibilidad de un paso espontáneo y guiar a un tratamiento específico. La tomografía computarizada del abdomen, UroTac. Este es el examen de elección, ya que detecta de forma fiable la hidronefrosis y demuestra con mayor precisión la nefrolitiasis. Además, contribuye con el tamaño y la ubicación del cálculo para la planificación de un tratamiento. Si la paciente está embarazada, la ecografía es la modalidad preferida. La sensibilidad de la tomografía es alrededor del 88%. Ecografía renal. La ecografía de los riñones y la vejiga detecta de forma fiable la hidronefrosis y no implica radiación. La ecografía es la alternativa a la tomografía cuando no se dispone de esta. Su sensibilidad es de alrededor del 55 a 60%. Radiografía abdominal. No detecta hidronefrosis. Es menos precisa que la tomografía para detección de cálculos y además la localización. Solo ubica a cálculos que están formados de calcio. Pielografía intravenosa o urografía intravenosa. Involucra radiografías de los riñones, uréteres y vejiga previa a la administración de contraste iodado intravenoso. Detecta de forma fiable la hidronefrosis, pero es menos sensible y menos específico que la tomografía. Resonancia magnética. Esta rara vez se utiliza para diagnosticar cálculos renales. Se suele utilizar para localizar la obstrucción en mujeres embarazadas con hidronefrosis observada en la ecografía. Tratamiento. El cólico renal se puede tratar de forma conservadora, con analgésicos e hidratación, hasta que pase el cálculo. La probabilidad de que los cálculos ureterales pasen depende del tamaño y la ubicación del cálculo, y es probable que los cálculos más pequeños pasen la vía urinaria sin intervención médica. Control del dolor. Los AINES o analgésicos no esteroideos tienen la ventaja de disminuir el tono del músculo liso ureteral. El más utilizado es el ketorolaco, en una dosis de 60 miligramos. Los opioides como la morfina, el tramadol, tienen una mayor reducción del dolor a los 10 minutos, pero no existe diferencias entre AINES y opioides entre los dos grupos a los 20 y 30 minutos. Es decir, a los 20 y 30 minutos
ambos reducen el dolor. La terapia combinada tiene más probabilidades de tener un alivio completo a los 20 minutos frente a las monoterapias. El tamaño del cálculo. La mayoría de los cálculos menores de 5 milímetros pasan espontáneamente. Los mayores a 5 milímetros tienen una disminución progresiva del paso espontáneo. Los cálculos mayores de 10 milímetros de diámetro es muy poco probable que pasen. La probabilidad de expulsión de forma espontánea de los cálculos renales fue del 87% para cálculos de 1 milímetro. Para los cálculos de 2 a 4 milímetros, la expulsión fue del 76%. Para los cálculos de 5 a 7 milímetros, el porcentaje de expulsión fue alrededor del 60%. Para los cálculos de 7 a 9 milímetros, la expulsión fue en torno al 49%, y para los cálculos de más de 9 milímetros, la probabilidad de expulsión es del 25%. Adicional, se puede utilizar bloqueadores alfa, como son la tansulosina. La tansulosina se puede utilizar una vez al día durante 3 semanas, y esto facilita el paso espontáneo de los cálculos de entre 5 a 10 milímetros. Aunque también se ha demostrado que el bloqueador de los canales de calcio, como es la nifedipina, puede ayudar a la expulsión de cálculos, se prefiere al bloqueador alfa, es decir, a la tansulosina, ya que estudios sugieren que existe un paso más rápido de los cálculos ureterales sin reacciones adversas. Consulta urológica. Existe consulta urológica urgente y no urgente. La urgente está justificada en pacientes que presentan urosepsis, lesión renal aguda, anuria y síntomas que no ceden a la administración de analgésicos. Y la consulta no urgente, es decir, ambulatoria, está indicada en pacientes con cálculos mayores a 10 milímetros que no logran expulsar el cálculo después de un tratamiento establecido. El tratamiento urológico específico, aquí hablamos de litotripsia por ondas de choque, litotripsia uteroscópica con láser, nefrolitotomía percutánea y extracción de cálculos por vía laparoscópica. Estas 4 opciones se pueden dar para la extracción de cálculos. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Espero verlos pronto en nuevo video. Bye bye.